Hoy nos toca ver un estudio que le hemos titulado La redención, el poder de la sangre de Cristo. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Qué bonito. Porque la redención se refiere al rescate de Dios a favor de los creyentes solo a través del sacrificio de Jesucristo. Mire qué interesante. Y algo que a mí me llama la atención, porque en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay perdón de pecados, solo a través de Jesús y a través de la sangre de Cristo. Porque sin derramamiento de sangre no hay expiación. Fíjese, pastor, ahorita que menciona eso, me venía a mi mente aquel hombre que está en la cruz del Calvario con Jesús. Bueno, son dos, pero uno está lanzando injurias, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué sálvate? Y luego también nos salvas a nosotros. Pero hay uno que mantiene una postura más cuerda y dice, tú no tienes temor, o sea, nosotros merecemos el castigo, pero él no. A mí venía siempre esta interrogante a mi vida: ¿por qué Jesús le otorga el perdón de pecados y el acceso al cielo si todavía no ha muerto? Pero algo había sucedido, lo que acaba de mencionar usted: sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados. Jesús estaba vivo, pero la sangre ya había sido derramada. Y eso, dije, wow, sé como el poder de la sangre. Sí, porque, bueno, la Biblia nos habla que la primera persona que derramó su sangre fue Abel. Sí. Y cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano?, inmediatamente contesta Dios mismo y le dice, la voz de tu hermano clama por justicia. O sea, la sangre clama delante de Dios. Sí. Qué impresionante. Si la sangre, porque Abel fue el primer justo y sus obras dieron testimonio, dando Dios fe de que lo que hizo él y él mismo era agradable delante de sus ojos. Sí, claro. Entonces dice Hebreos que su fe, su sacrificio que él ofreció, da testimonio de que era una persona de fe. Impresionante. Y fíjese que también hay una palabra de redención, pero también la otra es redimir. Okay. Y hay dos vocablos que a mí me llamaron la atención. Uno es apolutrosis, de ahí se deriva lutrosis también, que son derivados de redimir, y tiene que ver con el pago de un rescate. Okay. El pago de un rescate, es decir, la liberación de alguien, alguien que está, no sé, quizás embargado, tal vez hay una hipoteca. Son los términos que se usan para el pago de un rescate. Y me gustó mucho porque la Biblia nos menciona tantos ejemplos, y principalmente, bueno, nosotros como creyentes hemos sido rescatados de la vana manera de vivir. Bueno, Cristo nos rescató, el pago de un rescate es su sangre. Pero en el Antiguo Testamento, por ejemplo, tenemos la historia de una mujer viuda que al fallecer el esposo le deja unas cuentas. Era la herencia que le había dejado, unas cuentas enormes, infladas, y viene el acreedor y le dice, no hay otra más que llevarme a tus hijos como siervos. Okay. Ella viene, se postra delante del profeta y le dice, se van a llevar a mis hijos. Y él dice, pues mira, solamente lo que podemos hacer es, saca las vasijas, llénalas de aceite, porque el aceite y la harina no van a escasear, y llenaba aceite, y ahora sí le dice, ahora sí ves, y paga tu acreedor. Y vemos cómo hubo un rescate. Un rescate. Qué impresionante. Porque cuando hablamos de rescatar, a mí me viene a la historia, hay una palabra de redención que viene de lo mismo, y es cuando los hijos de Judá, el primer hijo se casa, pero él muere y la mujer queda viuda. Entonces Judá le dice a su hijo, cásate con ella
para que levantes un hijo a nombre de tu hermano. Y ahí empieza una doctrina de redención. La redención. Y él no quiso, y Dios lo mató, y después Judá ya no quiso entregar al hijo más chico, y al final de cuentas hubo una historia donde esa mujer busca cómo redimirse ella sola a través de un acto de engañar a su suegro. Y ese acto de redención, los judíos lo ven como algo como de justificación, porque está haciendo algo para rescatar. Bueno, Judá mismo dice, ¿no? Fuiste más justa que yo. O sea, al ver la acción de cómo ella quería redimir el nombre de su primer marido, porque fue con el que estuvo casada, y los demás, ¿no? Bueno, y eso se ve. Hay una historia muy, muy hermosa en la Biblia que es todo el libro de Ruth, porque habla de Noemi y su esposo Elimelech, y van con sus dos hijos, Malón y Kelión, y se van al extranjero, porque están pasando una crisis, una hambruna, y ellos se van al extranjero, van a buscar la vida, a tratar de salir adelante. Y estando allá en el extranjero, muere el papá, y después se casan los muchachos, mueren los muchachos, se queda Noemí con sus dos nueras, y Noemí le dice a sus nueras, pues váyanse a sus pueblos, porque yo ya no tengo más hijos que darles para que tengan familia. Sí, sí. Y ella dice, aunque hoy pudiera que alguien me hiciera el favor, vaya, de estar conmigo y que puedas quedarme embarazada, ¿a poco se van a quedar ustedes esperando a que el nuevo niño crezca? Él dice, mejor váyanse, porque yo estoy en una amargura de corazón. Y Noemí decide regresar a Belén, y ella dice, ya no me llamen Noemí, porque Noemí significa placentera, y dice, mejor llámeme Mara, porque estoy en amargura. Pero una se queda, pero la otra se va con la suegra. Y precisamente es Ruth, el nombre del libro, es esa mujer llamada Ruth, que es moabita. Ella deja la casa de sus padres por irse con su suegra. Y al llegar allá a Belén, a la Tierra Santa, ella dice, pues yo tengo que ponerme las pilas, y se va y se busca un trabajito, va a los campos a trabajar, y bajo la guianza de Dios, siempre todo es bajo la guianza de Dios, ella llega al territorio de uno que se llama Boz, y empieza a trabajar, y Boz la ve con ojos de misericordia y le dice a los trabajadores, es que no le digan nada más, denle agua, dejen que lleve un poquito de comida. Y tiren espigas a propósito para que ellos los levanten. Y se ve un hombre, por un lado, justo, un hombre misericordioso, lleno de compasión. Y cuando Ruth llega con Noemí y le dice, mira, traigo comida, traigo bendición, de esto fue lo que estuve trabajando todo el día. Y él dice, a ver, platícame, ¿a dónde fuiste y con quién estuviste trabajando? Y dice, fue un hombre llamado Boz. Y dice, ese es pariente. Y dice aquí algo que me llama mucho la atención. Porque dice en el capítulo 2, versículo 20, dice, y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Wow. Y ahora, cuando ella va y se acuesta a los pies, y vos le dices, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo aquí? Y dice, pues, quiero que me redimas, le dice, quiero que... Y él dice,
¿sabes qué? Llévate algo, llévale algo a tu suegra, yo me voy a encargar de redimirlas. Pero dice, pero hay un pequeño problema. Tienen un pariente más cercano que yo. Y en el último capítulo de acá, Booz va a la puerta de la ciudad y se junta con los ancianos del pueblo y llega fulano, hasta el nombrecito, ¿no? Fulano, y le dice, hey, ven para acá, fulano. Y él vino y le dijo, ¿sabes qué? Aquí hay 10 varones de la ciudad, los tomo como testigos, 10 ancianos, para que den pie a lo que vamos a hablar. Y le dijo, ¿te acuerdas de nuestra pariente Noemí? Bueno, ella regresó de los campos de Moab y ella quiere, bueno, que toda la tierra que tuvo nuestro pariente Elimelech, pues que sea redimidas. Y el fulano dijo, pues me interesa. Si hablas de bendición, a mí me interesa. Pero también le dice, pero ¿sabes qué? También vino una muchacha llamada Ruth, que es moabita, y él dijo, no. Y él dice, mejor haz uso del derecho de redimir. Y se quita un calzado y le dice aquí, mejor, prefiero estar descalzado que casarme con ella y vas a dañar mi patrimonio. Y eso me hace recordar que nosotros, antes de Cristo, teníamos un pariente más cercano. Y ese pariente más cercano es la ley. Sí. La ley que Dios le dio a la humanidad para que nos enseñara cómo acercarnos a Dios. Pero el problema de la ley es que no puede redimir al ser humano. Porque la ley dice, el hombre que haga estas cosas se salvará por ellas. Pero nadie ha podido hacer todas las cosas que dice la ley. Entonces, la ley es un pariente incómodo. No quiere redimirnos porque nos la puso la vara muy alta. Entonces, la ley cedió el derecho de redención al siguiente pariente más cercano. Cristo. Que es Cristo Jesús. Fíjese, y al morir en la cruz, nos redimió como hizo Booz. Al final, Booz se casa con ella, tienen un hijo esta historia de amor a mí me encanta porque te enamora. Y el desenlace, ¿no? Porque siendo una mujer extranjera, pues es parienta del rey David y la genealogía de Jesucristo. Ahora, hablando de eso, pastor, de la ley, hay otra palabra, la palabra exagorazo, sí. Y el significado de esta palabra es, en el griego antiguo significaba el comprar en un mercado. Okay. Pero esta palabra Pablo la usa allá en Gálatas 3:13, la palabra exagorazo, que quiere decir redimido, y él la usa en Gálatas 3:13 y dice, Cristo nos redimió, ahorita lo que está hablando usted del pariente cercano, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito aquel que es colgado en un madero. El pago de un rescate, es decir, la compra. Vaya, el negocio más rentable que vemos en la Biblia es que fuimos comprados por precio de sangre. Qué impresionante. Cuando hablamos del precio que pagó Cristo, también hay otra figura muy profunda que tiene que ver con el derramamiento de sangre. En la antigüedad, en el primer pacto, hubo un tabernáculo y un sistema sacerdotal basado precisamente en su ofrenda principal, que tenía que ver con el holocausto y la expiación, sí. Que tiene que ver con el derramamiento de sangre para perdonar el pecado, para expiar la culpa, y la ofrenda para una ofrenda de paz. O sea, todo ese derramamiento de sangre tenía que ver con el día de la expiación, del Yom Kippur, donde el pueblo esperaba que
sumo sacerdote pudiera salir victorioso y no, Sí, morir sí. en el intento. Sí, sí, ¿verdad? en la presencia de Dios, en el lugar santo. Bueno, Jesús agarra esa ilustración en el día de la Santa Cena. Y Jesús les dice que él agarra un pedazo de pan y Jesús le dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Después de haber cenado, agarra una copa y dice, este es Mi sangre. la copa que representa mi sangre, pues dice, pero es el nuevo pacto que hago, que será derramada para el rescate de muchos, Wow. para el perdón de pecados de muchos. Y ese derramamiento de sangre. Y dice Hebreos 12 que si la sangre de Abel habló, bueno, la sangre de Cristo habla mucho más. Claro, más fuerte. Habla mucho más fuerte, mucho más claro y tiene el poder. O sea, la sangre de Cristo tiene el poder de redención. ¿Por qué? Porque bajo la óptica de Dios, Cristo fue el Cordero de Dios. Sí, sí, sí. Lo que mencionábamos. ¿Eh? Antes la gente llevaba un cordero para perdonar el pecado, pero Dios puso el cordero para el perdón de los pecados. Y esa hermosa figura de cuando Abraham va a sacrificar a Isaac y al final Dios le dice, ¿sabes qué? No lo hagas porque veo que tienes fe en Dios. Lo que estaba diciendo Dios es, la figura es que tú vas a entregar a tu hijo, es lo que yo voy a hacer. Yo voy a entregar a mi hijo para redención de la humanidad. Y se ha leído mal ese pasaje, pastor, porque siempre dicen, Dios proveerá, y la lectura dice, Dios se proveerá. Hablando de que Él mismo presentó un corderito atrás y después el mismo Cordero de Dios. Ahora, algo que necesitamos ver es que en el tiempo del tabernáculo se presentaba una ofrenda de expiación por el pueblo y luego el otro animalito que salía para el monte para llevarse los pecados. Sí. Igual Jesús te cumple en eso, el Cordero de Dios, que pues lo sacrifican, pero al mismo tiempo no muere en el templo. No, muere fuera del templo, o sea, llevando la culpabilidad de todos. Y algo que sucede cuando, lo que sucedió cuando muere Cristo, lo más sobresaliente no es que haya temblado. Lo más sobresaliente es que cuando Cristo muere, dice que el velo del templo se rasgó. Y no se rasgó de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Dando a entender que es Dios el que está diciendo, ya quedó libre el acceso para ver y estar delante de la presencia de Dios. Wow, eso es impresionante. Pero porque la sangre de Cristo hizo posible ese velo fuese rasgado. Y dice la Escritura que fue su cuerpo. Fue su cuerpo el que fue entregado. Y a través de ese sacrificio, hoy nosotros podemos disfrutar de ese perdón de pecados. Impresionante, impresionante, pastor. Y ese es el centro de la Biblia. El centro porque el Evangelio es precisamente esto, que Cristo Jesús vino a dar su vida. Él no vino para ser servido, sino dar su vida en rescate. Rescate de muchos. Y cuando Él da su vida es el mensaje. Crean en el rescate de Dios, que tiene que ver con el perdón de pecados y con la herencia entre los santificados. Amén. Amén. Impresionante el poder de la redención y el poder de la sangre de Cristo. Porque estábamos perdidos, estábamos en esclavitud, estábamos bajo la potestad del diablo, bajo la potestad del pecado, pero vino alguien que nos liberó. Que pagó un rescate. Que pagó un rescate. Y eso me hace recordar algo que hizo Abraham. Claro. Fue un rescate también. Un rescate que sucede, ya ve que fueron tan bendecidos
Entonces Abraham agarra el lugar de las llanuras, donde estaba donde encontraba más comida para su ganado. Pero hay una guerra ahí y de repente se lo llevan cautivo junto con el pueblo. A Lot. A Lot. Y le dan la noticia a Abraham. Abraham, sin tener soldados, sino puros peones, puros siervos. Y con todo los armó con la hoz y palas y todo eso. Y fueron a rescatar a Lot. Ahora, lo que me impresiona es que cuando está ya el rey que los tenía, dice: pues llévense el dinero, pero déjenme las almas. Y esto me impresiona porque en este mundo caído, pues el enemigo no le interesa tanto el dinero, sino las almas. Porque al final lo que está en juego en el rescate de Cristo y el reino de las tinieblas son las almas. Sí. Y fue Abraham el que pagó un rescate por Lot. Sí, fue y lo rescató. Y vaya, y en eso se muestra el sacrificio de Jesús. Porque Cristo, vaya, hay un canto que a mí me gusta mucho, que dice: bien pudo haber hecho robots de hojalata y de papel, Sí. que pudieran decir amén y aleluya. Y bien pudo haber hecho nubes que te digan: hijo, yo te amo, o flores al pasar que te digan que Dios te ama. Pero Él decidió venir y dar su vida para derramar su sangre, para darnos ese perdón. El perdón de los pecados. Qué impresionante, porque todo tiene que ver con esta posición. Nosotros estábamos imposibilitados. Un esclavo está imposibilitado hasta que alguien más grande, más fuerte, Paga el rescate. viene y nos libera, viene y nos rescata. Qué importante, porque hay gente que adora al diablo. Y a lo mejor el diablo tiene un poco de poder. Pero cuando uno viene a Cristo, Cristo es mucho más poderoso que el diablo. Claro. Viene, lo ata y lo saca fuera de la ecuación y nos rescata y nos traslada del reino de la potestad del diablo al reino de su Hijo. Dios nos rescata y nos da un nuevo propósito, nos da un perdón de pecados, una herencia, una vida nueva, y todo a través de esta tremenda redención. Ahora, es lo interesante, cómo reaccionamos a aquel que, pues, pagó por nosotros. ¿Le vivimos agradecidos o pensamos que era compromiso de Él? Y la realidad es que cuando uno entiende el sacrificio de Cristo, no nos queda otra más que vivir agradecidos. Porque estábamos condenados a una vida separada de Dios, pero ahora corremos con la promesa de vivir una vida en la eternidad con Dios. Así es. Qué impresionante es poder estudiar, comprender el poder de la sangre de Cristo. Yo le quiero compartir, si usted no ha recibido a Cristo como su Señor, como su Salvador, pídale perdón. La Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia y nos perdona y nos restaura y nos levanta y nos hace ser nuevas criaturas delante de Dios. Que Dios le bendiga ricamente.